11 de mayo, 10 y 15 de la mañana. Quneitra, Siria. El general Ahmad Suyan está de pie sobre una plataforma de madera junto a otros 22 oficiales de alto rango, observando a 5.000 soldados desfilar en formación perfecta por la explanada. El himno nacional sirio suena por los altavoces. Las orugas de los tanques rechinan contra el asfalto. Los vehículos blindados de transporte de personal rugen al pasar en columnas ordenadas. Este es el momento de triunfo de Siria, el día de la liberación, celebrando la retirada de Israel del sur del Líbano. Pero a 8 kilómetros de distancia, en los altos del Golán, un observador de artillería israelí mira a través de binoculares de alta potencia desde un puesto de observación camuflado. Su telémetro láser confirma las coordenadas finales. Habla con calma por su radio encriptada, transmitiendo datos de puntería al mando de artillería. 8 obuses ya están cargados, apuntados y sincronizados. En 15 segundos, la plataforma dejará de existir. Suscríbete a nuestro canal para más historias sobre operaciones encubiertas, guerra de inteligencia y las misiones clasificadas que cambiaron el rumbo de los conflictos en Medio Oriente. La historia comienza 33 años antes, en junio de 1967, cuando las fuerzas israelíes capturaron los altos del Golán durante la Guerra de los 6 días. Antes de ese conflicto, las posiciones de artillería sirias, en las alturas, dominaban el norte de Israel, bombardeando kibutzim y aldeas agrícolas en los valles. Los civiles israelíes vivían bajo amenaza constante. Los niños dormían en refugios antiaéreos. Los agricultores trabajaban sus campos al alcance de los cañones sirios. La Guerra de los 6 días cambió ese cálculo para siempre. Las fuerzas israelíes barrieron las alturas en combates brutales, capturando el terreno elevado y empujando a las fuerzas sirias más allá de la línea de alto el fuego. Desde ese día, Israel controló la ventaja estratégica. Ellos tenían las alturas. Siria ocupaba los valles. Entre ambos quedó una zona desmilitarizada vigilada por observadores de Naciones Unidas, que entendían que su presencia no impedía que ningún bando se preparara para la próxima guerra. Los altos del Golán le dieron a Israel algo invaluable: superioridad de observación. Desde posiciones a lo largo de las alturas, los observadores militares podían ver profundamente dentro del territorio sirio, monitoreaban movimientos de tropas, rastreaban convoyes de suministros y mapeaban posiciones defensivas. Equipos ópticos avanzados en puestos reforzados daban a la inteligencia israelí vigilancia en tiempo real de instalaciones militares sirias, bases, centros de entrenamiento y campos de desfile. Las fuerzas sirias operaban bajo observación israelí constante, una realidad que Damasco comprendía, pero nunca pudo contrarrestar del todo. La geografía favorecía a Israel. Tenían el terreno elevado, y en operaciones militares, terreno elevado significa visibilidad. Visibilidad significa inteligencia, e inteligencia significa la capacidad de golpear con precisión antes de que el enemigo entienda qué está pasando. Quneitra estaba a solo 3 kilómetros de la línea de alto el fuego de 1967, bien dentro del alcance visual de los puestos israelíes. La ciudad había sido parcialmente destruida durante la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando las fuerzas sirias recapturaron brevemente porciones del Golán antes de que los contraataques israelíes los hicieran retroceder. Después de la guerra, Quneitra se convirtió en un símbolo para ambos bandos. Para Siria, representaba territorio perdido y humillación nacional. Para Israel, representaba profundidad estratégica y ventaja defensiva. La ciudad permaneció en gran parte abandonada después de 1974, sus edificios destrozados por artillería y fuego de tanques. Una ciudad fantasma entre dos ejércitos que habían librado 3 guerras importantes en 30 años. La quinta división blindada, Siria, fue creada después de la guerra de Yom Kippur como parte del esfuerzo de modernización militar de Damasco. La división estaba equipada con tanques soviéticos T-72, vehículos de combate de infantería BMP y baterías de artillería diseñadas para desafiar la superioridad blindada israelí. Su misión era defensiva: proteger los accesos a Damasco,
ante cualquier futura ofensiva israelí a través del Golán. El cuartel general de la división estaba ubicado en las colinas al este de Quneitra, posicionado para responder rápidamente a cualquier brecha israelí en la línea de alto el fuego. Durante 25 años, la quinta división se convirtió en la formación blindada más importante de Siria, comandada por oficiales que habían sobrevivido a múltiples guerras y entendían la guerra mecanizada a nivel operacional. El general Ahmad Sulean asumió el mando en 1998, a los 56 años. Era veterano de la guerra de Yom Kippur, donde había comandado un batallón de tanques durante la penetración siria inicial a través de los altos del Golán en octubre de 1973. Sulean vio cómo los contraataques israelíes destruyeron su batallón, matando a 2/3 de sus hombres antes de que las fuerzas sirias se retiraran. Esa experiencia moldeó su carrera, entendía la capacidad táctica israelí, respetaba sus redes de inteligencia y sabía que la supervivencia en la guerra moderna requería disciplina, seguridad operacional y evitar patrones predecibles que los planificadores israelíes pudieran explotar. Sulean pasó 25 años ascendiendo en el cuerpo blindado sirio, ganándose una reputación como comandante cauteloso y metódico que priorizaba la preservación de fuerzas sobre la acción agresiva. Pero en la primavera de 2000, las consideraciones políticas anularon la cautela táctica de Sulean. Israel se había retirado del sur del Líbano a finales de mayo, tras 18 años de ocupación, una medida interpretada en todo el mundo árabe como una victoria estratégica de la campaña de resistencia de Hezbollah. El liderazgo sirio vio una oportunidad para celebrar lo que enmarcaron como la resistencia árabe, forzando la retirada israelí. El presidente Bashar al-Assad, que había asumido el poder solo meses antes, tras la muerte de su padre, quería una demostración pública de fuerza militar siria. Damasco propuso un desfile en Quneitra para conmemorar el Día de la Liberación. El desfile exhibiría las capacidades de la quinta división blindada, demostraría la determinación siria y enviaría un mensaje a Israel. Siria seguía siendo una fuerza militar capaz, a pesar de décadas de superioridad israelí. Sulean se opuso a la ubicación desde el principio. Durante las reuniones de planificación con el Ministerio de Defensa en Damasco, argumentó que Quneitra estaba demasiado cerca de los puestos de observación israelíes. Cualquier gran concentración militar sería visible desde los altos del Golán. La inteligencia israelí monitorearía los preparativos, identificarían a los oficiales superiores presentes y tendrían la capacidad de atacar el desfile si decidían que el cálculo favorecía el golpe. Sulean recomendó celebrar el desfile en Damasco o en una instalación de entrenamiento más alejada de la frontera, donde la observación israelí fuera limitada, pero sus objeciones fueron descartadas como cautela excesiva. Todo el punto de celebrar el desfile en Quneitra era la visibilidad simbólica. Damasco quería que Israel viera la fuerza militar siria. Querían que el desfile se transmitiera en cadenas de televisión de toda la región, y asumieron, incorrectamente, que Israel no arriesgaría la condena internacional atacando un desfile militar ceremonial. El desfile fue programado para el 11 de mayo de 2000. 5.000 soldados de la quinta división blindada participarían, junto con compañías de tanques, unidades de infantería mecanizada y baterías de artillería. Pero el aspecto más significativo no eran los soldados marchando ni los vehículos blindados. Era la plataforma elevada donde la cúpula militar siria se reuniría para observar la ceremonia. La lista de asistentes incluía 5 generales al mando de grandes formaciones del ejército sirio y 18 coroneles y tenientes coroneles sirviendo como jefes de Estado Mayor de división, oficiales de inteligencia y comandantes de brigada. Entre ellos había veteranos de cada conflicto sirio-israelí desde la guerra de Yom Kippur, hombres que habían pasado décadas planificando operaciones contra Israel, entrenando tropas, gestionando redes de inteligencia y construyendo el conocimiento institucional que sostenía la capacidad militar siria. Para la inteligencia israelí, esa lista de asistentes representaba algo extraordinario, un punto de convergencia. La doctrina moderna de contrainteligencia enseña que los oficiales militares superiores
nunca deben reunirse en grandes grupos dentro del alcance de armas enemigas. El riesgo de un ataque de decapitación, una operación que mata a múltiples objetivos de alto valor simultáneamente, es demasiado grave. Perder a un general es recuperable. Perder a 5 generales más, 18 oficiales superiores, en un solo golpe, destruye la cohesión de mando, el conocimiento institucional y la capacidad operativa durante meses o años. El mando militar sirio entendía este principio en teoría, pero la presión política, para demostrar fuerza, anuló la cautela táctica. Programaron el desfile, invitaron a los generales y asumieron que el simbolismo de Quneitra, vigilada por observadores de la ONU y ubicada en una zona de amortiguamiento desmilitarizada, brindaría protección contra la agresión israelí. Pero lo que el mando sirio no calculó fue cuánto podía ver Israel desde los altos del Golán, y con cuánta precisión su artillería podía alcanzar objetivos a 8 kilómetros de distancia. La primera indicación de que Siria planeaba algo significativo llegó el 14 de abril de 2000, cuando un agente del Mossad dentro de la logística militar siria reportó requisiciones de equipo inusuales. El agente, con nombre en clave Halcón, trabajaba como administrador de nivel medio en el mando de suministros de Damasco. Había sido reclutado 8 años antes mediante incentivo financiero y agravio personal, después de que su hermano fuera encarcelado durante una purga política. Halcón proporcionó inteligencia constante durante esos años, en su mayoría informes rutinarios sobre movimientos de tropas y mantenimiento de su equipo. Pero su informe del 14 de abril fue diferente. La logística del ejército sirio había requisicionado equipo de desfile para una ceremonia importante, plataformas, sistemas de sonido, banderas ceremoniales y transporte para varios miles de soldados. La requisición especificaba entrega en Quneitra para principios de mayo. Los analistas del Mossad en Tel Aviv recibieron el informe en 12 horas a través de un sistema de buzón muerto en el Líbano. El informe era breve, apenas 3 páginas, pero contenía detalles que elevaron inmediatamente su valor de inteligencia. El desfile estaba programado para el 11 de mayo. La ubicación era la explanada central de Quneitra, y lo más crítico, la requisición incluía disposiciones de asientos VIP para 25 oficiales superiores. La inteligencia militar israelí cruzó el informe de Halcón con inteligencia de señales recopilada por la Unidad 8200, la Organización de Vigilancia Electrónica de Israel. La Unidad 8200 operaba estaciones de monitoreo por todo el norte de Israel, incluidas varias instalaciones en el Golán, posicionadas para interceptar tráfico de radio militar sirio. A finales de abril, la Unidad 8200 interceptó múltiples conversaciones de radio discutiendo arreglos de transporte para el desfile del 11 de mayo. Las conversaciones mencionaban que oficiales superiores de Damasco asistirían, que la quinta división blindada proporcionaría las tropas y que el presidente Assad podría dar un discurso público durante la ceremonia. El reconocimiento satelital proporcionó confirmación adicional. Los analistas solicitaron imágenes prioritarias de Quneitra de satélites de reconocimiento estadounidenses KH-11, a los que Israel accedía mediante acuerdos de intercambio de inteligencia. Las imágenes de finales de abril mostraban actividad de construcción en la explanada. Trabajadores construían una gran plataforma en el borde norte, posicionando torres de altavoces y despejando escombros de los caminos de acceso. Pero la inteligencia más detallada vino de los propios puestos de observación israelíes en los altos del Golán. Israel mantenía una red de posiciones fortificadas a lo largo de las alturas, tripuladas por soldados de las unidades de observación visual del cuerpo de inteligencia. Estos puestos estaban equipados con sistemas ópticos avanzados, binoculares de alta magnificación, telescopios de observación y telémetros láser capaces de medir distancias con precisión de metros. Desde posiciones en las alturas, los observadores israelíes tenían línea de visión directa a Quneitra, a solo 8 kilómetros. Podían leer matrículas de vehículos, podían identificar oficiales individuales por sus uniformes, y podían proporcionar vigilancia en tiempo real de cualquier actividad en la explanada. Durante principios de mayo, los observadores israelíes monitorearon los preparativos sirios continuamente,
Documentaron ensayos realizados por unidades de la Quinta División, fotografiaron oficiales inspeccionando la plataforma y usaron telémetros láser desde 3 puestos separados para triangular las coordenadas exactas de la plataforma, donde los oficiales superiores estarían de pie durante la ceremonia. Los datos de triangulación eran precisos a menos de 2 metros, proporcionando información de puntería lo suficientemente exacta para ataques de artillería. El 4 de mayo, la inteligencia militar israelí compiló toda la información disponible en un informe completo para el Estado Mayor. El informe delineaba los planes del desfile sirio, confirmaba la fecha del 11 de mayo, identificaba la ubicación en Quneitra y proporcionaba una lista preliminar de oficiales superiores que se esperaba asistieran. La evaluación de inteligencia concluyó que Siria estaba planeando la mayor concentración de altos mandos militares en una posición avanzada desde la década de 1980. Y lo crítico, la explanada del desfile estaba dentro del alcance de la artillería israelí posicionada en el Golán. El informe desencadenó un debate inmediato dentro del liderazgo militar y político de Israel. Un grupo de planificación se reunió en el cuartel general militar de la Kiria, en Tel Aviv el 5 de mayo, incluyendo representantes de pies de inteligencia militar, la Dirección de Operaciones, el Cuerpo de Artillería y la oficina del primer ministro. La pregunta central era directa, pero cargaba enormes implicaciones. ¿Debía Israel atacar el desfile? El jefe de la División de Investigación de Inteligencia Militar presentó el argumento a favor de la acción. Su posición era fríamente táctica. El desfile representaba una oportunidad sin precedentes para decapitar la estructura de mando de la Quinta División Blindada Siria, la principal formación siria posicionada para atacar Israel a través del Golán. Los 5 generales que se esperaba asistieran comandaban formaciones responsables de defender Damasco y montar operaciones ofensivas contra Israel en cualquier guerra futura. Los 18 coroneles y tenientes coroneles gestionaban inteligencia divisional, coordinación de artillería y operaciones mecanizadas. Eran comandantes operativos con décadas de experiencia. Matarlos requeriría años para que Siria los reemplazara. Además, la ubicación del desfile proporcionaba cobertura legal. Quneitra estaba dentro de la zona de amortiguamiento supervisada por observadores de la ONU, pero a solo 3 kilómetros de la línea de alto el fuego. Bajo los acuerdos de desvinculación que pusieron fin a la guerra de Yom Kippur, ambas partes tenían prohibido realizar actividades militares dentro de la zona desmilitarizada. La decisión de Damasco de celebrar un gran desfile militar allí violaba esos términos, dando a Israel justificación para responder. El contraargumento vino de un oficial superior de la Dirección de Operaciones, que cuestionó si matar oficiales superiores sirios en un desfile ceremonial cruzaba un umbral que Israel no debería cruzar. Su objeción no era humanitaria. Un desfile militar, por provocativa que fuera su ubicación, era fundamentalmente un evento ceremonial. Atacarlo sería percibido en todo el mundo árabe e internacionalmente como un asesinato. El precedente era peligroso. El debate continuó durante 6 horas. La decisión recayó finalmente en el primer ministro Ehud Barak, un ex jefe de Estado Mayor con amplia experiencia en operaciones encubiertas y ataques selectivos. Barak había autorizado operaciones controvertidas antes, cuando creía que el objetivo militar justificaba el riesgo. El 8 de mayo, Barak autorizó la operación. Su decisión se basó en 3 factores. Primero, la inteligencia confirmaba que todos los objetivos eran comandantes militares legítimos, con roles operativos en las fuerzas sirias posicionadas contra Israel. Segundo, la ubicación del desfile violaba los acuerdos de zona desmilitarizada, dando a Israel justificación legal. Tercero, el valor estratégico de degradar la capacidad de mando de la Quinta División superaba el riesgo de condena internacional. Barak emitió la autorización sujeta a 3 condiciones: confirmación final de que todos los objetivos primarios estuvieran presentes antes de aprobar el ataque, selección de armamento que minimizara el riesgo para los observadores de la ONU cerca de Quneitra, y momento operacional durante el desfile, cuando los oficiales estuvieran concentrados en la plataforma. Los planificadores del cuerpo de artillería
recibieron la autorización el 8 de mayo y comenzaron los preparativos técnicos para una operación que requería una precisión sin precedentes en las operaciones de artillería israelí. El arma seleccionada fue el proyectil asistido por cohete M549A1, un proyectil de artillería de 155 milímetros con alcance extendido y espoleta de proximidad por radar. Pero el alcance no era el desafío principal, la precisión lo era. La doctrina estándar de artillería aceptaba un error circular probable de 50 a 100 metros. Ese nivel de precisión era aceptable para atacar formaciones enemigas dispersas en áreas amplias, pero esta operación requería precisión de 5 metros o menos. La plataforma medía solo 12 metros por 8 metros. Proyectiles que cayeran a más de 10 metros de distancia fallarían completamente. Para lograr esa precisión, los planificadores de M-702 artillería israelí usaron una combinación de sistemas de guía, GPS, y datos de telémetros láser de los puestos de observación. 8 obuses autopropulsados M-109-A5 fueron posicionados en la base de artillería Golán 7, una instalación fortificada a 4 kilómetros detrás de la línea de alto el fuego. Los obuses estaban equipados con el sistema de control de fuego Artillery Systems 2000, que integraba posicionamiento GPS, datos meteorológicos y cálculos balísticos por computadora. Cada cañón dispararía 3 rondas en rápida sucesión, produciendo una salva de 24 proyectiles programados para impactar el área objetivo en 30 segundos. Los proyectiles llevaban espoletas de proximidad M732, sistemas basados en radar que detonaban la ojiva a una altura preprogramada sobre el objetivo. Las espoletas de proximidad eran críticas para maximizar las bajas contra objetivos de personal. Las espoletas de contacto detonan al impactar el suelo, dirigiendo gran parte de la energía explosiva hacia la tierra. Las espoletas de proximidad detonan 5 metros por encima del objetivo, esparciendo fragmentación en un radio letal que se extiende 20 metros desde cada punto de detonación. Contra tropas de pie, en una plataforma abierta, la artillería con espoleta de proximidad era devastadoramente efectiva. El 10 de mayo, las dotaciones de artillería realizaron las verificaciones finales del sistema. Las coordenadas GPS fueron verificadas contra los datos de telémetro láser de 3 puestos de observación. Sensores meteorológicos midieron velocidad del viento, temperatura y presión atmosférica, variables que afectan la trayectoria del proyectil. Las computadoras balísticas calcularon soluciones de tiro para cada cañón. Al anochecer del 10 de mayo, los 8 obuses estaban cargados, apuntados y sincronizados. Al amanecer del 11 de mayo, un observador de artillería israelí, designado Observador 6, se desplazó al puesto de observación avanzado. Hermón 3, un búnker de hormigón reforzado construido en la ladera de la colina, con línea de visión directa a Quneitra. Llevaba binoculares de alta potencia, un telémetro láser, equipo de radio encriptado y equipo fotográfico para documentar el ataque. Su misión era exigente: confirmar la presencia de todos los objetivos primarios, mantener observación continua durante toda la ventana de ataque y proporcionar correcciones de puntería en tiempo real si los oficiales sirios se movían de las coordenadas designadas. El observador 6 se acomodó en posición, ajustó su óptica y enfocó la explanada del desfile a 8 kilómetros al este. A través de sus binoculares podía ver soldados sirios comenzando a llegar. Camiones transportaban tropas a las áreas de reunión. Oficiales en uniformes de gala caminaban hacia la plataforma. Y en 90 minutos, si todo procedía como la inteligencia había predicho, autorizaría un ataque de artillería que mataría a más oficiales superiores sirios en 30 segundos de los que Israel había matado en 3 décadas de guerra. La mañana del 11 de mayo comenzó con cielos despejados sobre Quneitra. Temperatura: 26 grados Celsius. Visibilidad: ilimitada. Condiciones perfectas para un desfile militar. Y aunque los comandantes sirios no consideraron este factor, condiciones perfectas para operaciones de artillería de precisión. Los primeros oficiales superiores llegaron a la explanada a las 7:30 conducidos en automóviles oficiales desde el cuartel general divisional
a 12 kilómetros al este. Vestían uniformes de gala, sus pechos decorados con medallas de 3 décadas de servicio militar. El general Ahmad Sulehan llegó a las 8:15, acompañado por su jefe de Estado Mayor y 2 ayudantes. Inspeccionó la plataforma, verificando la disposición de las sillas y el posicionamiento de las banderas sirias. Pero Sulehan sentía una inquietud que no podía articular. La explanada estaba en terreno abierto, completamente expuesta. Los altos del Golán se alzaban a 8 kilómetros al oeste. Los puestos de observación israelíes eran visibles como formas oscuras en la línea de cresta. Sulehan había pasado su carrera entendiendo que visibilidad significaba vulnerabilidad, pero las órdenes de Damasco eran explícitas. El desfile procedería. Los otros 4 generales llegaron entre las 8:30 y las 9 horas. El general Mahmoud al-Hassan comandaba la tercera división blindada, responsable de defender los accesos sur a Damasco. Tenía 62 años, un veterano que había obtenido la máxima condecoración militar siria durante la ofensiva de octubre de 1973. El general Rashid al-Khalil comandaba la 9ª división mecanizada, la Fuerza de Reacción Rápida de Siria. El general Youssef al-Arazi dirigía la Dirección de Planificación Operativa de la Inteligencia Militar Siria. El general Kamal al-Shami comandaba la 14ª División de Fuerzas Especiales, unidades de comandos de élite entrenadas para incursiones, detrás de las líneas israelíes, y el general Fared al-Qasem servía como jefe de Estado Mayor del Mando Sur del Ejército Sirio, coordinando todas las operaciones militares en la región del Golán. Estos 5 hombres representaban la columna vertebral institucional de la capacidad militar siria contra Israel. Habían entrenado juntos en la Academia Militar de Damasco en los años 60 y 70. Habían luchado juntos durante múltiples guerras. Reemplazar a uno de ellos requeriría años. Reemplazar a los 5 simultáneamente sería catastrófico. Los 18 coroneles y tenientes coroneles llegaron entre las 8:45 y las 9:15. Comandaban brigadas, gestionaban operaciones de inteligencia divisional, coordinaban apoyo de artillería y supervisaban redes logísticas. A 8 kilómetros de distancia, el observador 6 observaba a través de sus binoculares cómo llegaba cada oficial. Tenía fotografías de todos los objetivos primarios, había memorizado sus rostros y mantenía una lista de verificación confirmando su presencia. A las 9 horas, había confirmado 21 de los 23 objetivos. 2 coroneles aún no habían llegado, causando breve preocupación, pero a las 9:12, ambos aparecieron. El observador 6 transmitió la confirmación por radio, encriptada al puesto de mando de artillería. Todos los objetivos primarios presentes. El desfile comenzó oficialmente a las 9:30. 5.000 soldados de la 5ª División Blindada se habían formado en el borde sur de la explanada, compañías de tanques alineadas en filas perfectas, tanques de batalla T-72 con sus cañones de 125 milímetros elevados en ángulo ceremonial, vehículos de combate de infantería BMP posicionados detrás de los tanques, baterías de artillería de obuses autopropulsados ocupaban el flanco oriental. Los elementos de combate primarios de toda la división estaban exhibidos en formación diseñada para proyectar poder y disciplina. El protocolo militar sirio dictaba que los oficiales superiores permanecerían de pie en la plataforma durante todo el desfile, observando mientras las unidades marchaban frente a ellos en secuencia. La estructura medía 12 metros de largo por 8 metros de ancho, elevada 1 metro sobre el nivel del suelo, construida de madera reforzada con soportes de acero. 23 sillas dispuestas en 2 filas posicionaban a los 5 generales en la fila delantera, con los 18 coroneles y tenientes coroneles detrás. Desde la perspectiva de la tradición militar siria, esta disposición demostraba la jerarquía apropiada. Desde la perspectiva de la artillería israelí, esta disposición concentraba todos los objetivos primarios dentro de un radio de destrucción de 12 metros. A las 10:00, el desfile propiamente dicho comenzó. Compañías de infantería marcharon en columnas, soldados avanzando en perfecta sincronización. Los oficiales en la plataforma saludaban a medida que las unidades pasaban. Compañías de tanques siguieron, sus
orugas resonando contra el asfalto, motores rugiendo. Baterías de artillería rodaron. Los B.M.P. aceleraron en formación. Todo procedía según el horario cuidadosamente ensayado. A las 10:10, el himno nacional sirio comenzó a sonar por los altavoces. Este era el clímax ceremonial, el momento en que todos los participantes permanecerían en posición de firmes. El protocolo militar requería inmovilidad absoluta durante el himno. Los oficiales se mantuvieron rígidamente en posición de firmes, manos levantadas en saludo. 5.000 soldados en formación a lo largo de la explanada replicaron la postura. Durante 90 segundos, todos permanecerían inmóviles. El observador 6 observaba a través de sus binoculares mientras el himno sonaba. Los 23 oficiales estaban perfectamente quietos, exactamente como la inteligencia israelí había predicho. Habló con calma por su radio, transmitiendo la autorización final para ejecutar la operación. En la base de artillería Golán 7, el comandante de batería recibió el código y dio la orden de fuego. 8 obuses dispararon en menos de 2 segundos entre sí, su sincronización calculada por computadora. Los cañones retrocedieron violentamente, sus tubos sacudiéndose hacia arriba por la fuerza explosiva que propulsaba los proyectiles. Cada cañón disparó 3 rondas en rápida sucesión, 24 proyectiles en total, lanzados en 18 segundos. El sonido fue ensordecedor, truenos continuos que resonaron a lo largo de los altos del Golán. Los proyectiles ascendieron al cielo despejado de la mañana, alcanzando la altitud máxima antes de comenzar su descenso balístico hacia Quneitra. Los motores cohete integrados en las bases de los proyectiles se encendieron durante el vuelo, proporcionando velocidad adicional. Los sistemas de guía GPS realizaron microajustes en los ángulos de las aletas, dirigiendo cada ronda hacia las coordenadas designadas. Tiempo de vuelo desde el lanzamiento hasta el impacto: 28 segundos. Dentro de esos 28 segundos, múltiples realidades existían simultáneamente. En la base de artillería, las dotaciones recargaban y esperaban la evaluación de daños. En el puesto de observación avanzado, Hermón 3, el observador 6 mantenía sus binoculares enfocados en la plataforma, y en la explanada del desfile en Quneitra, 5.000 soldados sirios permanecían en posición de firmes mientras el himno nacional sonaba, y 23 oficiales superiores estaban de pie en una plataforma de madera, completamente inconscientes de que 24 proyectiles de artillería caían hacia ellos a velocidad terminal. El coronel Ibrahim al-Masri, de pie en la segunda fila, sintió un calambre en el pie izquierdo por mantenerse firme. Cambió ligeramente de peso y se concentró en mantener la postura perfecta hasta que terminara el himno. El general Zulean, en el centro de la primera fila, mantenía los ojos fijos en la bandera siria, contando mentalmente los segundos hasta que el himno terminara. Ninguno de ellos miró hacia arriba, ninguno escuchó los proyectiles entrantes hasta los últimos 3 segundos, cuando los proyectiles descendieron lo suficientemente rápido como para producir un sonido audible, un chirrido silbante que podría haberlos alertado, si hubieran entendido lo que significaba. A las 10:15:28, la espoleta de proximidad del primer proyectil detectó el retorno del suelo a 5 metros de altitud y detonó. La ojiva contenía 11 kilogramos de explosivo de alta potencia, que se convirtieron instantáneamente en gaso supercalentado, expandiéndose a 7.000 metros por segundo. La detonación produjo una onda expansiva que se propagó en todas las direcciones, acompañada por miles de fragmentos de acero de la carcasa del proyectil convertidos en metralla letal, viajando a velocidad supersónica. La onda expansiva alcanzó la plataforma en milisegundos. Los oficiales allí experimentaron trauma catastrófico por sobrepresión, sus órganos internos reventados por diferenciales de presión que sus cuerpos no podían soportar. La fragmentación siguió inmediatamente, esquirlas de acero atravesando uniformes, carne, hueso. El general Zulean murió instantáneamente, junto con los 4 generales que estaban cerca de él. Los coroneles en la segunda fila murieron en el mismo instante, pero la primera detonación fue solo el comienzo. 23 proyectiles más impactaron en los siguientes 26 segundos, cada uno detonando a 5 metros sobre el nivel del suelo, cada uno esparciendo ondas expansivas
y fragmentación a través del área objetivo. La plataforma se desintegró bajo las concusiones repetidas, tablas de madera y soportes de acero destrozados por la fuerza explosiva. Los soldados sirios en formación a lo largo de la explanada experimentaron el ataque como una sobrecarga sensorial que paralizó su función cognitiva. El sonido era abrumador, detonaciones continuas produciendo presión acústica que físicamente dolía. El humo y el polvo ocultaron la plataforma. Escombros volaban por el aire. 26 segundos después de que impactara la primera ronda, la salva terminó. El silencio regresó, roto solo por el sonido de escombros cayendo y fragmentos metálicos golpeando piedra. El humo se disipó sobre la explanada, y donde la plataforma había estado 30 segundos antes, no había nada más que un cráter rodeado de escombros y los restos dispersos de 23 oficiales superiores del ejército sirio que se habían reunido para celebrar el Día de la Liberación, y en cambio se convirtieron en las bajas del ataque de artillería más preciso que Israel había ejecutado jamás. El primer médico sirio llegó a la explanada a las 10:17 horas, 2 minutos después de que la última ronda detonara. Era un capitán asignado a una unidad de hospital de campaña posicionada a 3 kilómetros al este de Quneitra. Cuando comenzó la salva, escuchó las detonaciones y comprendió inmediatamente que las bajas serían severas. Llegó para encontrar una escena que excedía todo lo que su entrenamiento lo había preparado para afrontar. La plataforma ya no existía como estructura reconocible. Las tablas de madera estaban astilladas y dispersas en un radio de 30 metros. Las vigas de acero estaban retorcidas y dobladas por la fuerza explosiva. El suelo estaba craterizado. 5.000 soldados que habían estado en formación se encontraban en varios estados de shock y pánico. Algunos habían sido heridos por metralla que se esparció más allá del área de impacto inmediata. Otros estaban físicamente ilesos, pero psicológicamente incapacitados, sentados en el suelo, mirando a la nada. La primera identificación confirmada llegó a las 10:38 horas, cuando un médico encontró el cuerpo del general Zulean a 20 metros de donde había estado la plataforma, identificable solo por las insignias de general aún adheridas a fragmentos de su uniforme. La transmisión a Damasco fue breve y devastadora. General Ahmad Zulean, comandante de la 5ª División Blindada, confirmado muerto en acción. En los siguientes 90 minutos, los médicos identificaron los restos de los 23 oficiales que habían estado en la plataforma. Algunas identificaciones requirieron registros dentales o efectos personales, los cuerpos demasiado dañados para reconocimiento visual. Al mediodía, Damasco había compilado la lista completa de bajas: 5 generales muertos, 18 coroneles y tenientes coroneles muertos. Toda la estructura de mando superior de la principal formación blindada de Siria, eliminada en 30 segundos de fuego de artillería de precisión. El informe de bajas llegó a Damasco a las 12:15 horas. El presidente Bashar al-Assad estaba en una reunión cuando su ayudante militar lo interrumpió con un mensaje urgente. Assad leyó la lista de bajas 2 veces, inicialmente incapaz de aceptar que cifras de esa magnitud pudieran ser exactas. 5 generales muertos simultáneamente era algo sin precedentes en la historia militar siria. Assad convocó inmediatamente una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para las 13 horas. La reunión del Consejo de Seguridad reveló el profundo problema estratégico que enfrentaba Siria. El ministro de Defensa, Mustafa Tlass, abogó por la represalia militar inmediata. El jefe de Estado Mayor, general Ali Habib, apoyó la represalia en principio, pero señaló las complicaciones tácticas. La explanada del desfile estaba dentro de la zona de amortiguamiento desmilitarizada. Siria había violado los términos de desvinculación al celebrar un gran desfile militar allí. Israel podía argumentar que su ataque de artillería fue una respuesta defensiva. Más críticamente, cualquier represalia militar siria contra Israel arriesgaba una escalada hacia una guerra total, para la que Siria no estaba preparada. La superioridad militar israelí había crecido sustancialmente desde los años 80. Una guerra total probablemente resultaría en una derrota siria, posiblemente catastrófica,
que podría amenazar la supervivencia del régimen de Assad. A las 17:00 horas, Assad tomó su decisión. Siria no llevaría a cabo represalia militar inmediata. En su lugar, los diplomáticos sirios buscarían condena a través de canales internacionales y exigirían una investigación de Naciones Unidas. Internamente, los medios estatales retratarían el ataque como un asesinato cobarde, y silenciosamente Damasco comenzaría el difícil proceso de reconstruir la estructura de mando de la Quinta División Blindada. La respuesta israelí llegó en horas. A las 14:30, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel emitió una declaración reconociendo la operación. La declaración describió el desfile como una demostración militar provocadora en una zona desmilitarizada y caracterizó el ataque de artillería como una acción defensiva legítima. La declaración no expresó arrepentimiento ni ofreció disculpas. La oficina del primer ministro Barak emitió una declaración separada, enfatizando el derecho de Israel a defenderse contra amenazas de seguridad, advirtiendo que cualquier represalia siria sería respondida con fuerza abrumadora. La reacción internacional siguió patrones predecibles. Estados Unidos expresó comprensión por las preocupaciones de seguridad de Israel mientras pedía moderación. Los funcionarios de la Unión Europea condenaron el ataque como uso excesivo de la fuerza. Los Estados miembros de la Liga Árabe emitieron duras condenas, pero ninguna nación tomó medidas concretas más allá de declaraciones diplomáticas. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia el 13 de mayo. Una resolución propuesta condenando a Israel fue bloqueada por veto estadounidense. Para la Quinta División Blindada de Siria, las consecuencias prácticas fueron inmediatas y severas. La división perdió toda su jerarquía, mando en 30 segundos. El general Zulean estaba muerto. Su jefe de Estado Mayor estaba muerto. Los comandantes de brigada estaban muertos. Los oficiales de inteligencia estaban muertos. El conocimiento institucional que sostenía la capacidad operativa, las relaciones entre comandantes y subordinados, todo eso fue destruido junto con la plataforma. Damasco nombró un nuevo comandante de división el 15 de mayo, promoviendo al general Hassan al-Turmani. Era un oficial capaz con experiencia en combate, pero nunca había comandado una división blindada y no conocía al personal, las capacidades ni los procedimientos operativos de la Quinta División. La preparación operativa de la división se degradó catastróficamente. Los ejercicios de entrenamiento programados para junio fueron cancelados. La planificación operativa para escenarios defensivos tuvo que ser reescrita completamente. El mantenimiento de equipo sufrió. Las operaciones de inteligencia casi colapsaron. Damasco estimó posteriormente que la Quinta División Blindada requirió 14 meses para restaurar la cohesión de mando suficiente para una capacidad operativa básica. 14 meses durante los cuales la principal formación defensiva de Siria fue efectivamente incapaz de realizar operaciones coordinadas. El impacto psicológico se extendió mucho más allá de la Quinta División. Cada oficial sirio entendió que Israel acababa de demostrar la capacidad de matar comandantes superiores con precisión, a voluntad. La inteligencia israelí podía rastrear preparativos de desfiles. Los puestos de observación israelíes podían identificar oficiales individuales desde 8 kilómetros. La artillería israelí podía entregar ataques sincronizados con precisión medida en metros. Los oficiales militares sirios se volvieron reacios a asistir a grandes reuniones. Las ceremonias fueron canceladas o trasladadas a recintos cerrados. Los comandantes superiores evitaron patrones predecibles. El miedo era generalizado y justificado. Los funerales de los 23 oficiales muertos tuvieron lugar durante 3 días en Damasco. Ceremonias de Estado masivas, con miles de personal militar y funcionarios del gobierno. El presidente Assad pronunció un elogio describiendo a los muertos como mártires que habían sacrificado sus vidas al servicio de Siria. Pero bajo las demostraciones públicas de desafío, el liderazgo sirio entendía la realidad. Israel había ejecutado un ataque de decapitación que mató a 5 generales y 18 oficiales superiores en 30 segundos. Siria no tenía respuesta efectiva. El desfile de Quneitra se convirtió en un caso de estudio
enseñado en academias militares de todo el mundo como ejemplo de cómo la inteligencia de precisión y las armas exactas pueden lograr efectos estratégicos que exceden con creces los resultados tácticos inmediatos. 24 proyectiles de artillería habían degradado la capacidad militar de Siria más efectivamente que meses de combate. Sostenido, la lección fue clara. En la guerra moderna, concentrar objetivos de alto valor en ubicaciones predecibles dentro del alcance de armas enemigas no es simplemente peligroso, es suicida. Para los oficiales que murieron en esa plataforma, sus últimos momentos los pasaron celebrando lo que creían era un símbolo de fuerza siria. Se pusieron firmes durante su himno nacional, orgullosos de su servicio, confiados en la capacidad militar de su nación, y completamente inconscientes de que observadores de artillería israelíes los vigilaban a través de binoculares desde los altos del Golán. El desfile destinado a demostrar el poder sirio, en cambio, demostró el alcance israelí, y la ceremonia destinada a celebrar la liberación se convirtió en una masacre que Siria no pudo prevenir, ni vengar. Si este video te pareció interesante, suscríbete al canal y activa la campanilla para no perderte ninguna historia sobre las operaciones más secretas del Mossad y los servicios de inteligencia de Medio Oriente.